Bueno, ante todo, muchas gracias a Civiltech por darme la oportunidad de poder enseñar este curso. Ya llevo mucho tiempo enseñándolo y es un tema al cual me agrada mucho enseñar porque trato de enseñarles a los alumnos respecto al comportamiento mecánico y la estructura y las características que tiene la mecánica de suelos y su importancia para un proyecto vial. Bueno, nuevamente me presento, soy el ingeniero Fran Alex Machacmasco, soy ingeniero civil de la Universidad Católica de Arequipa. Tengo dos maestrías, una en diseño, construcción y mantenimiento de carreteras, otra en geotecnia y cimentaciones de la Universidad de Distancia de Madrid. Me especializo en movimiento de tierras, geotecnia, carreteras, geosintéticos y también proyectos civiles en carretera y también en minería. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la mecánica de suelos, ya que es un tema muy importante y fundamental para poder entender el comportamiento no solo de un pavimento, sino también, también paralelamente nos puede ayudar a comprender cómo puede trabajar un muro de contención, un talud o también un suelo ante una carga de una cimentación. Primero, respecto al temario, el día de hoy vamos a dar se podría decir, una introducción general respecto a cuáles son los temas que vamos a abarcar, empezando por la mecánica de suelos. Son los temas específicos que vamos a contener, la problemática, qué es lo que abarca este curso y qué es lo que vamos a aprender a lo largo de todos los temas que vamos a llevar dentro de esta especialización. Para poder entender por qué es importante la mecánica de suelos, primero hay que saber que esto nos puede ayudar para eh, poder saber de qué manera nosotros podemos realizar el proceso constructivo de nuestro proyecto vial. Y también nos puede ayudar a predecir cuál es la posible falla o posibles problemas que puede tener nuestro pavimento a lo largo de su vida útil. Como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, bueno, los que ya tienen experiencia ejecutando proyectos viales, uno de las primeras etapas para poder empezar los trabajos es el movimiento de tierras, tanto a nivel del nivel del trazo como en la etapa de explotación de la cantera. Ahí, entendiendo el tipo de suelo que vamos a intervenir, vamos a poder saber cuál es el equipo ideal que nos puede ayudar a hacer este movimiento de tierras y hasta qué nivel se tiene que intervenir el mismo, de tal manera que éste pueda servir como un suelo de fundación para nuestro pavimento. Cuando yo hablo de pavimento, me refiero a toda esta capa estructural que comprende los agregados y los elementos que vamos a colocar hasta dejarlo en carpeta de rodadura. Claro, me refiero a un material de una capa de su base y una carpeta de rodadura que puede ser concreto, un pavimento hidráulico o un pavimento asfáltico, ¿no? Parte fundamental de la mecánica de suelos o conocimientos paralelos que nos van a ayudar a entender cómo funciona una carretera, también nos van a ayudar a poder hacer caracterización respecto a los materiales que vamos a extraer de una cantera. Porque dicho esto, cuando nosotros vamos a conformar las capas de nuestro pavimento, ya sea un pavimento rígido, un pavimento flexible, un pavimento semirrígido articulado, vamos a tener que colocar unas capas tales como una subbase, una base, y estas están conformadas por materiales granulares, materiales finos que ya son seleccionados, pasan por un proceso de chancado, zarandeo, saturado, para que de esta manera entre en condiciones
que la norma nos exige que tenga que tener para que puedan ser usados como una capa base o subbase dentro de nuestro pavimento. Claro, nosotros también primero vamos a tener que hacer un repaso, un estudio respecto a la norma que contempla todos los requerimientos técnicos que debe cumplir nuestro pavimento. Una vez que nosotros entendamos qué tipo de requerimientos tiene que cumplir nuestro pavimento, vamos a intentar que nuestro material extraído de cantera cumpla todos esos requisitos de granulometría, de ensayos de caracterización, de ensayos químicos, para que de esta forma pueda ser aceptado para ser usado como una capa estructural de nuestro pavimento, porque cada capa tiene sus propios requisitos de uso granulométrico y ensayos específicos que ya lo vamos a ver en las normas que les voy a mencionar ahora. Y claro, también acá en la izquierda, a ver, les voy a mostrar acá. Aquí. Acá ustedes pueden ver una forma de poder darle solución o darle el trazado que según el proyecto nos determina, de hacer un relleno con un suelo reforzado, ya sea con geosintéticos o con un sistema alternativo. Por ejemplo, usando un muro de contención, usando sacos y usando mallas, geomallas uniaxiales o biaxiales para que estos sirvan como anclaje y de esta forma este talud sea estable y no presente una falla. Porque si es que no tuviera este refuerzo, simplemente lo que sucedería es lo siguiente. Si no tuviera este refuerzo, este suelo tendría una falla circular, una falla de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que todo este material simplemente deslizaría hacia la zona inferior del talud, por lo cual no nos daría la condición que requiere el trazo de nuestro pavimento, de nuestros 8 metros de toda nuestra calzada, con nuestras señalizaciones y todas las condiciones de seguridad y confort que se le tiene que dar al usuario en el tránsito de un pavimento. Otras soluciones para poder, se podría decir, evitar la falla progresiva de un talud son métodos de reducción, de erosión ante el viento o erosión fluvial. Por ejemplo, esta es una alternativa de colocación de geotextil, de cobertura en un talud para evitar que este mismo se erosione por acciones del viento o la lluvia y de esta forma a futuro tenga una falla. ¿Por qué razón uno coloca estos sistemas de contención de erosión o que evitan que el agua ingrese al talud? Porque hay un estudio geotécnico que viene posterior a unos estudios de suelos que le permiten al especialista poder determinar si este talud presenta un riesgo para el usuario que va a transitar en la parte inferior. Y ustedes dirán, pero ingeniero, ¿por qué no simplemente se corta el talud, se hacen banquetas para poder hacer más estable esta estructura? Bueno, no siempre se puede realizar esas actividades por X motivo. Bueno, de repente en la parte superior es una zona protegida, una zona arqueológica, donde netamente no se puede tocar, no se puede alterar, y tenemos que recurrir a otras soluciones para poder estabilizar este talud y garantizar la integridad del usuario que va a estar abajo. Y de ahí es donde tenemos que ir pensando en varias estructuras para poder estabilizar ese talud. ¿Y cómo logramos esta estabilización? Con un estudio geotécnico de talud, un estudio de fallas. Ahí viene el famoso factor de seguridad, los famosos estudios, las famosas teorías de las fallas circulares, de acuerdo al tipo de material que tenga este talud, y así poder determinar cuál es la estructura o la más ideal para poder darle la contención y la estabilidad a esta estructura. También vamos a hablar acerca de qué elementos pueden darles la estabilidad a este talud.
Uno de los más básicos, el movimiento de tierras a nivel de banquetas. Otro, la protección, la impermeabilización con geomembrana para evitar que el agua ingrese. Ya también más adelante le voy a explicar por qué es importante que el agua no ingrese dentro de este talud, cuál es el motivo, por qué falla y por qué es tan perjudicial el ingreso del agua, por qué se hacen canales de coronación, por qué se coloca una cobertura, por qué no se colocan anclajes, por qué no una pantalla de Shockrete, o al final el método que es ya el más costoso, el último recurso al cual un ingeniero que quiere establecer un talud va a optar, va a ser una estructura, un muro de concreto armado, como ustedes pueden ver acá en el lado derecho, ¿no? Ese es el último recurso al que vamos a recurrir, donde ya no tenemos otras salidas más económicas y tenemos que recurrir a la más cara, a la estabilización con un muro de concreto. Ahora, hemos hablado de los beneficios de poder hacer los estudios de mecánica de suelos y ahora nos vamos a enfocar en los principales, en los fundamentales para poder entender la mecánica de suelos vial, que es la que más nos interesa. Claro, también nos puede servir para hacer la caracterización de taludes, como les había comentado, o como también para suelos reforzados, como rellenos de bueno, muros MSA, muros de suelo reforzado. Se podría decir, la primera caracterización de un suelo, creo que ustedes ya lo conocen, es la granulometría. ¿Qué es la granulometría? La clasificación del suelo en distintos tamaños para saber, de acuerdo al peso, la proporción que tiene en todo este conglomerado de suelos que es extraído del nivel de la subrasante del suelo que quieres estudiar. Bueno, no solamente del suelo de fundación, sino también, disculpa un momento, no solo también del suelo de fundación, sino también nos va a ayudar a caracterizar la cantera que nosotros queremos extraer para poder conformar nuestras capas de nuestro pavimento. La granulometría va a ser el primer ensayo que nos va a poder ayudar, nos va a ayudar a poder identificar qué tipo de suelo es el que vamos a intervenir, qué tipo de suelo es el con el cual vamos a interactuar durante la ejecución de nuestro proyecto vial. Bueno, creo que muchos de ustedes ya han hecho este ensayo, simplemente se clasifica mediante pesos, mediante las tamizadoras, y se determina en qué porcentaje están las gravas, la arena y el material fino, ya sean limos o arcillas. Ahora, aquí les quiero dar un alcance que les va a servir bastante para poder entender cuál es el aporte de cada estructura, cada elemento de un suelo. Un suelo está compuesto por grava, arena, limo y arcilla, en distintas proporciones, de acuerdo ya sea el lugar donde vayas a extraerlo. Ahora, cuando nosotros hablemos de un suelo que tenga capacidad resistente al tránsito pesado, un suelo que sea muy voluble o deformable, un suelo que cambie su volumen a la interacción con el agua, cuando hablamos de la grava, ese es el elemento que le da resistencia, que le da capacidad, se podría decir, portante a un suelo de poder resistir carga. Es decir, si hablamos de un cuerpo humano, le da la fuerza para poder resistir la carga de un tránsito. Uy, ¿me pueden escuchar bien? Creo que tengo problemas de internet. Se le escucha bien, ingeniero. Se le escucha bien, ingeniero. Ah, correcto, muchas gracias. Ya. La arena le da esa propiedad, se podría decir, trabajable, que puede ser más manipulable al suelo y también cierra esos vacíos que hay entre grava y grava para que el contenido de vacíos que hay en el suelo sea menos y sea en menor proporción y sea más cerrado la granulometría que vayamos a tener.
Y el fino, el limo, la arcilla, con un pequeño aporte de la arena, le van a dar esa propiedad cohesiva al suelo. ¿A qué me refiero con cohesiva? Me refiero a esa propiedad adherente que permite que mantengan unidas las piedras, las gravas y las arenas, que cuando tú los compactes se comporten como un solo cuerpo, una sola unidad. Claro ejemplo está el afirmado. Seguro muchos de ustedes han visto en las zonas rurales, el camino por excelencia es el afirmado. Vas a una cantera, le colocan una zaranda, zarandean el material por la malla número 3, hasta de 4 pulgadas, sacan el material afirmado y lo colocan en la carretera, ¿cierto? ¿No? Pasa la motoniveladora, el rodillo, lo saturan para llegar al contenido óptimo y lo compactan. Y al final queda una capa de rodadura rígida con el cual pueden transitar encima los vehículos. La grava le da la resistencia para que los camiones puedan pasar encima, o cualquier vehículo pesado. La arena cierra los vacíos que hay entre grava y le da una pequeña proporción, propiedad cohesiva, pequeña, muy pequeña. Y al final, el limo o la arcilla es el que le da un mayor aporte cohesivo, una mayor adherencia para que se mantengan unidas todas esas piedras. Y de esa forma es que este pavimento ya puede trabajar monolíticamente como una sola estructura. ¿Por qué sufren deterioro los afirmados? Porque cuando llueve o cuando se forman pequeños, se podría decir, charcos de agua en el afirmado, estos empiezan a lavar los finos, empiezan a quitarlos. Cuando pasan los autos o los vehículos a gran velocidad, empiezan a lavar estos finos. O bien cuando también está en un estado seco el afirmado, con el paso rápido de los vehículos se empiezan a generar este polvo, ¿no? Y donde empiezan a salir estos finos. Ahí es donde este afirmado empieza a perder este material fino, empieza a perder poco a poco esta propiedad cohesiva. ¿Y qué hacen las gravas y las arenas? Empiezan a quedarse poco a poco descubiertas. Pierden más el fino y empiezan ya a salir volando a medida que pierden más y más los finos. Por esa razón ya aparecen los famosos baches, aparecen los ahuellamientos, que ya ustedes los pueden ver, o encalaminados, que ustedes los pueden ver en los afirmados de las zonas rurales, ¿no? Y de ahí nace la necesidad de, de los ingenieros de pavimentos de buscar nuevas tecnologías que le den más adherencia a esa grava y a esa arena para que puedan ser más durables a lo largo de los años y puedan mejorar estas propiedades adherentes, ¿no? Y de ahí nacen las famosas tecnologías. Suelo estabilizado con cemento, con cal, con emulsión asfáltica, que seguro muchos de ustedes en algún punto han podido ver o han tenido conocimiento respecto a estas metodologías de mejoramiento de afirmados con estos estabilizadores. Básicamente lo que hacen estos es mejorar la adherencia de la grava y la arena para que estos sean más durables con el paso del tránsito de los vehículos. Esa es la única función y esa sí siempre se podría decir, la investigación que han hecho todos los ingenieros de buscar nuevas formas más económicas de poder hacer más durable un afirmado. Y ustedes me dirán de repente, ingeniero, ¿y esos métodos de estabilización también se pueden usar en los pavimentos de asfalto, de pavimento rígido? También se pueden usar, siempre y cuando la economía te lo permita, claro, ¿no? Bueno, y este es el resultado de hacer un ensayo de granulometría. Bueno, seguro muchos de ustedes ya lo conocen, se clasifica de acuerdo al tamaño de la partícula y el porcentaje pasante acumulado, y se dibuja la curva granulométrica. Bueno, adelantándome respecto
a los requerimientos técnicos que nos piden las normas, seguro muchos de ustedes han trabajado con usos granulométricos. ¿Qué es un uso granulométrico? Son límites superiores o inferiores de los cuales no puede salir tu curva granulométrica del suelo que vas a utilizar. Por ejemplo, en alguna norma, de la norma de la EG 2013, si vas de repente al ítem de material base o material de subbase, o incluso material para usar en la mezcla asfáltica en caliente, vas a encontrar que te dan estos usos. Por ejemplo, uno te dice, te dibuja este uso o te dan en tablas los usos y te dice, este es tu límite. Tú no puedes salir de ese límite. El material que tú vayas a utilizar para usarlo como base o subbase tiene que estar dentro de este uso granulométrico, dentro de acá, de lo que voy a resaltar acá. Tengan presente que el uso granulométrico van a verlo a lo largo de toda su vida profesional si van a dedicarse a este mundo maravilloso que son los pavimentos. Ingeniero, quiero elaborar un material de afirmado. También hay un uso granulométrico, sí hay un uso granulométrico que tienes que respetar para que tu material sea aprobado para ser usado como un afirmado. Y para base también hay un uso granulométrico. Para su base también hay un uso granulométrico. ¿Y todos son iguales, ingeniero? No todos son iguales. De acuerdo al tipo de material, mientras más superior a la carpeta de rodadura o mientras más especializado sea el pavimento, más reducido es el uso granulométrico que te pide la norma. Por ejemplo, acá en la imagen les muestro un uso granulométrico que puede ser el de un afirmado. Tienes se podría decir un ancho más variable por donde tu curva granulométrica puede moverse. Pero ponte que vayas a hacer el uso granulométrico, vayas a trabajar, tengas que preparar un material base, que es uno de los materiales más específicos, o también el material para una mezcla asfáltica en caliente. Sus usos granulométricos son más reducidos, más pequeñitos son. Por ejemplo, acá les voy a mostrar uno. Así. Sí, así llegan a ser los usos granulométricos de los materiales ya, se podría decir, con una mayor demanda de calidad, más reducidos, donde tu control de calidad ya tiene que ser más cuidadoso, donde el control de producción en la cantera, donde se vaya a elaborar tu material, también tiene que ser bien exigente. Ahora, en la siguiente propiedad, la plasticidad. La plasticidad es un ensayo, bueno, son dos ensayos, los cuales, a ver, que no muestran, ya, donde mediante la cucharita, mediante esos, se podría decir, pequeños, ¿cómo se puede decir? Pequeñas tiras longitudinales, tipo cilíndricas, tienes que formarlas con la mano y mediante la cuchara de casa grande, determinas el límite líquido y el límite plástico para saber si es que el material tiene mucha arcilla o poca arcilla. Es el único fin de la plasticidad. Por ejemplo, aquí está la clasificación del suelo según el índice de plasticidad. Tú haces el ensayo, sacas el límite líquido, el límite plástico de tu material de suelo, sacas el IP, que es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Si el IP es mayor a 20, a ver un momento, si el IP es mayor a 20, la plasticidad es alta y es un suelo muy arcilloso. Si el IP está entre 27, media, y es un suelo que tiene arcilla. Si el IP es menos de 7, tiene una plasticidad baja y es un suelo poco arcilloso. Si el IP es 0, es un suelo no plástico. ¿Qué ejemplos tenemos de los suelos no plásticos? Por ejemplo, la arena. Si tú tratas de hacer los ensayos de límite líquido y límite plástico con la arena,
El ensayo de Casagrande no te va a salir, y menos el del otro de los orificios, de los cilindritos pequeños delgados. No te van a salir. Y ahí ya se puede decir de arranque el IP0. Ahora, acá ustedes se preguntarán, ¿y qué es el IP? ¿Qué es el límite líquido? ¿Qué es el límite plástico? ¿Por qué es tan importante la arcilla? Vamos a dibujar acá. Mm, ya. Ya. Bueno, acá más. Creo que es el límite. Bueno, acá en un estado líquido, plástico y sólido. Cuando tú tienes un suelo, hablamos de un material pasante, el pasante de la malla número 40, y tú a medida que le vas añadiendo agua, en un estado seco, le vas añadiendo agua, se convierte a medida que vas aumentando agua, va teniendo más plasticidad. Le pones más agua, se vuelve más plástico, le pones más agua, más plástico, hasta que en algún punto de tanta agua que le has incrementado al suelo, ya no tiene un comportamiento plástico, sino tiene un comportamiento líquido. Imaginemos que estás acá. Este es el rango en el cual la muestra de suelo está en un estado sólido. Por eso acá he puesto un símbolo S. A medida que tú vas incrementando el agua, en algún punto llegas a un límite plástico en el que ya el suelo tiene un comportamiento plástico como el de una plastilina. Ya, le vas incrementando más agua, sigue teniendo más plasticidad, más plasticidad, más plasticidad, pero sigue teniendo esa propiedad plástica. Va incrementando más agua, y en algún punto, que tanta agua que le has incrementado, ya no se comporta como un plástico, sino tiene un comportamiento más líquido. Y a este límite se le llama el límite líquido. Ahora, y acá, bueno, ya es un estado líquido, pues, ¿no? Como acá se les puede mostrar. Ahora, lo interesante está acá. El límite líquido y el límite plástico. Entre el límite plástico y el límite líquido hay todo un comportamiento plástico que tiene el suelo. Sé el rango de contenido de humedad que puede tener este suelo, va a tender a comportarse como una arcilla. Mientras menos sea el comportamiento, el rango plástico de este suelo, quiere decir que este suelo no tiene un comportamiento arcilloso, no tiene arcilla. El IP es mayor de 20, la plasticidad es alta y el suelo es arcilloso. Por esa razón, si tú agarras de repente un suelo seco, le añades poca agua, tiene un comportamiento plástico, pero le añades un poco más de agua y al toque cambia a un estado líquido. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene muy poco contenido de arcilla y su rango de plasticidad es muy poco. Tiene un intervalo pequeño en el cual tiene un comportamiento arcilloso, un comportamiento plástico. En cambio, si el suelo es muy arcilloso, a medida que tú le incrementes más agua, va a seguir comportándose en un estado plástico hasta que tú exageres la cantidad de agua y ya recién cambie su estado a un comportamiento líquido. Por esa razón es el ensayo del índice de plasticidad, solamente para determinar que el suelo es arcilloso o no. ¿Y por qué es crítico que un suelo sea arcilloso?
Es justamente porque al ingreso del agua tiene un comportamiento plástico, pierde su capacidad portante, y cambia de volumen, y esto afecta la capacidad portante del pavimento. Por esa razón, varios de los materiales, ya sea de la capa de subbase, base, o el agregado que vayas a utilizar en tu carpeta de rodadura de tu pavimento, tienen límites máximos que debe tener de índice de plasticidad, que no debe superar. Y muchas veces en varios proyectos he visto que varios materiales han sido rechazados porque el IP ha sido excesivamente alto, ¿no? Han superado el límite máximo que te permite la norma. ¿Qué te queda? Buscar otra cantera o otro material que te ofrezca menos plasticidad, que cumpla los requerimientos técnicos que te pide la norma. ¿Y el equivalente de arena? Bueno, es un ensayo alterno que también te permite determinar los polvo fino y arena. Y ustedes me dirán de repente, ingeniero, pero ¿por qué uno hace dos ensayos o tres ensayos si es que ambos te pueden determinar el mismo resultado? Bueno, primero porque la norma te lo pide. Segundo, porque a veces puede suceder el caso de que a veces un suelo es tan variable que puede darte varios resultados. Y la mejor manera de que uno podría, entre comillas, sacarse el clavo, de tener la duda si es que tiene mucha arcilla o poca arcilla, o si es que tu resultado está entre el límite, es hacer otro ensayo que rompa esa duda. Siempre, si tú tienes un ensayo, sacas un ensayo y tu resultado ligeramente pasa la aprobación, pero como tú sabes, la producción en cantera a veces puede ser un poco variable, y en algún lote de producción puedes resultar desfavorable para tu proyecto. Entonces, la mejor manera de poder sacarse ese clavo es sacando otro ensayo para poder determinar qué tan riesgoso o qué tan al límite está tu fino o tu suelo, para ver si es que puedes arriesgarte a trabajar con esta cantera o no. Y bueno, y el índice de grupo. Bueno, el índice de grupo, bueno, es un dato obtenido mediante una fórmula que se obtiene de los datos del límite líquido, límite plástico, y también de la granometría obtenida del suelo que vas a sacar. ¿De qué me sirve el índice de grupo? Te va a servir para poder clasificar en el sistema ASHTO, que aparte del SUX, te permite clasificar el tipo de suelo con el cual vas a trabajar. En pavimentos, generalmente trabajamos con esta clasificación, tanto ASHTO como SUX. Por esa razón es fundamental también conocer qué es el índice de grupo y cuáles son los componentes con el cual se obtiene este dato, ¿no? Aquí está la fórmula, ustedes la pueden ver. A en la fracción de porcentaje que pasa en la malla 200, fracción de porcentaje que pasa en la malla 200, límite líquido, índice de plasticidad, y obtienes el índice de grupo. Acá una clasificación también respecto a si el índice de grupo es mayor a 9, está entre 4 y 9, 2 a 4, 1 y 2, 0 a 1, y también si el suelo de la subrasante con el cual es el cual que estás estudiando es inadecuado, insuficiente, regular, bueno o muy bueno. En, en la norma te pide que el suelo tenga que ser de regular a más. Entonces, tu índice de grupo mínimamente tiene que estar entre 2. Perdón, máximamente. Ahora, la humedad natural. Cuando nosotros hablamos de humedad natural, se nos viene rápidamente a la cabeza la palabra compactación. El proceso de compactación, para poder entender la humedad, cómo es que funciona, el proceso de compactación no es más que el reacomodo de todas las partículas de un suelo, de tal manera que tengan el mínimo porcentaje de vacíos en todo el suelo. Por ejemplo, ahora, tú tienes
un volumen de un suelo. Un suelo en estado suelto. Bueno, acá tienes partículas y todo. Bueno, como ustedes pueden ver, entre partícula y partícula hay vacíos. El fin de la compactación es reducir estos vacíos al nivel mínimo, de tal manera que después de la compactación, este volumen se vea reducido y que todas las partículas prácticamente estén apretadas, ajustadas, acomodadas de tal forma que el vacío entre ellas sea casi nada. Y bueno, ustedes dirán ya, fácil ingeniero, la compactación mediante el rodillo vibratorio. Correcto, pero si tú metes solamente rodillo a un suelo en estado suelto, estas partículas de piedras o de gravas o de arena que están interactuando, como tienen fricción entre ellas, por más fuerza que le metas, van a resistirse porque entre ellas hay una fricción que se opone a que éstas se acomoden, a que éstas opten por por una ubicación de tal manera que los vacíos sean mínimos. Entonces, se tiene que incorporar, se podría decir, un elemento lubricante, de tal manera que todas estas se reacomoden fácilmente con la fuerza de compactación del rodillo vibratorio. ¿Y cuál es este líquido lubricante, el líquido lubricante más económico que nos va a permitir realizar esta tarea? Es el agua. Si tú saturas esta muestra a un contenido óptimo, estas partículas se van a reacomodar de tal manera que los vacíos mínimos, que los vacíos mínimos o los pequeños vacíos que hay entre ellos sea ocupado totalmente por el agua, por ejemplo. Acá tenemos la muestra de suelo ya compactado. Has utilizado agua para compactarlo y si nosotros hacemos un zoom a a estas piedras, entre piedra y piedra, estos pequeños mínimos vacíos, ahí es donde tiene que estar el agua. El agua va a estar presente en, en todo el sólido, ocupando el total de los vacíos, o bueno, ocupando el 99% de los vacíos de todo este suelo. Y que todo el resto del volumen sea ocupado por los finos, por la arena y por la grava. Y ya posteriormente con el proceso, con el soleado, ya el agua se evaporará y al final solamente quedará pues, el suelo seco, pero básicamente ya está en un estado de densidad máxima. Ya no se le puede comprimir más, por más fuerza que tú le pongas. Entonces, ¿cuál es el ensayo que nos va a poder determinar si es que este suelo está compactado en un 100%? El ensayo de Proctor modificado, el ensayo de Proctor estándar. ¿En qué consiste este ensayo? Que mediante moldes Proctor que tú tienes en laboratorio, con muestras de suelo a diferentes estados, a diferentes contenidos de humedad, compactes a determinados golpes, saques sus máximas densidades secas y obtienes estos puntos. Por ejemplo, yo tengo un molde, agarro un molde, le coloco 9% de humedad. Hago todo el proceso de compactación, al final lo peso, saco el volumen y al final, mediante un proceso de secado de 24 horas en un horno de 110 grados, obtengo el peso unitario seco que tiene este molde. Y me sale 6.5. Ese es el primer punto. Ahora agarro otro molde, le coloco más agua, le coloco 9.5
hago todo el proceso de compactación, saco su volumen, el peso húmedo, saco una muestra, lo llevo al horno, paso 24 horas a 110 grados y obtengo su peso unitario seco. Cómo se obtiene el peso unitario seco? Mediante una fórmula donde interviene el peso unitario húmedo y el contenido de humedad. Y obtengo el dato de 16.7. Luego hago otro tercer procedimiento, un tercer proctor. De la misma forma, le meto más humedad, saco un peso húmedo, un peso seco, y sale 17.5, digamos. Luego, en algún punto, mientras más agua le vaya incorporando a este molde Proctor, en algún punto, con los golpes que le voy a estar dando, visualmente yo me voy a dar cuenta que el agua a salir por los bordes del Proctor. En ese momento, ya automáticamente, bajo esta teoría que yo les acabo de comentar, esta, de que los espacios vacíos tienen que estar ocupados por el agua, como el agua ya es tan excesiva, ya ha pasado, ya ha ocupado básicamente todos los espacios vacíos del suelo, empieza a escapar por los bordes del Proctor. Por esa razón, en el cuarto molde, cuando nosotros hagamos el proceso de compactación, va a empezar a salir agua del borde del molde Proctor. Si ustedes, cuando vayan a un laboratorio de mecánica de suelos, digan, quiero hacer un Proctor, cuando vean que hacen el proceso de compactado y el agua empieza a salir, ya, este, este suelo ya ha pasado su contenido óptimo de humedad. Ya, si tú quieres hacer otra quinta prueba, obviamente ya esta va a superar ya el contenido óptimo, pero para que tu curva, tu campana de Gauss pueda dibujarse, haces una quinta, bueno. Dibujas la campana de Gauss con todos tus 5 puntos y con esto tú determinas al la altura máxima el contenido óptimo de humedad, que en este caso es 12.5, ¿no? 12.5 a una máxima densidad seca de 17.5. Entonces, tú en campo tienes que saturar o llegar o aproximarte a esta humedad de compactación, a esta humedad de 12.5, y una vez que llegues a esa humedad en campo, y haces todo el procedimiento de compactación con tu rodillo de 11 toneladas, bueno, o uno de 14, ya de acuerdo a lo que te haya salido en el tramo de prueba. Y bueno, la clasificación de suelos. Bueno, esto viene ya de la curva granulométrica. Cuando nosotros hablamos de clasificación de suelos, hay dos sistemas de clasificación. Uno es la ASHTO y otra es la ASTM, o la SUX. Por ejemplo, acá en la parte derecha nosotros tenemos la clasificación SUX. Y acá en la izquierda la ASTM. Y sus similares, bueno. Es muy importante que nosotros sepamos cómo hacer una correcta clasificación tanto SUX como en ASTO, porque eso nos va a ayudar a identificar los suelos que nosotros vayamos a ver en un informe de mecánica de suelos. Si a ti el informe te comenta que es una GS, al toque se te viene a la cabeza una grava arcillosa, ¿no? Ya entonces ya sé cómo se va a comportar este suelo ante todo el procedimiento que voy a hacer. Al toque si se viene a la cabeza arcilla, tengo que tener mucho cuidado con la humedad. Ya. Bueno, y el ensayo CBR. El ensayo CBR es uno de los ensayos por excelencia que se va a hacer en campo y en laboratorio para poder determinar la capacidad portante del suelo que se tiene tanto en la base, su base colocada de un pavimento, y poder determinar la resistencia del mismo y si éste cumple el valor de soporte o resistencia que nos pide la norma que tenga que tener. Es uno de los primeros ensayos que nosotros hacemos al momento de hacer una exploración de la subrasante para ver la capacidad portante del mismo. Y de esta forma
ver si es que este suelo amerita un mejoramiento. Porque, por ejemplo, si encontramos un suelo malo de fundación, pero sí o sí en nuestro pavimento tiene que pasar por esa zona, por ese terreno de fundación, vamos a tener que pensar ya en un mejoramiento, en un reemplazo o en se podría decir, añadir algún aditivo o algún geosintético que mejore las propiedades resistentes del mismo. Pero todo con el fin de llegar al CBR que nos pide que cumpla la norma. Ahora, ingeniero, ¿cuál es el CBR mínimo que nos pide los pavimentos en subrasante que debe cumplir? Es el S2, la subrasante regular. Es este. Más adelante, cuando vayamos a ver diseño de pavimentos flexibles y pavimentos rígidos, cuando veamos en la etapa de estudios de subrasante, vamos a ver que tanto el flexible como el rígido nos pide que el CBR mínimo tenga que ser 6% en toditos. Ingeniero, ¿qué pasa si mi CBR me sale 3%, 2%? Ah, entonces hay que mejorarlo. Ingeniero, pero me sale más caro mejorarlo, más barato me sale reemplazarlo. Bueno, entonces hay que reemplazarlo. Ingeniero, he visto un geosintético que añadiendo se va a mejorar las propiedades resistentes del mismo. Voy a poder superar el CBR. Ah, perfecto. Si es más económico, acá se incorpora y llegamos al mínimo que nos pide la norma. Y el módulo resiliente. Este es el dato con el cual nosotros vamos a diseñar nuestros pavimentos. En alguna clase, bueno, eso lo vamos a coordinar para cuando veamos el tema del diseño de un pavimento flexible o un pavimento rígido. El módulo resiliente va a ser el concepto, el tema o el dato que nos va a ayudar a diseñar cada capa, cada estructura de nuestro pavimento. ¿Cómo se obtiene el módulo resiliente? Mediante un ensayo también, o como también podemos utilizar esta fórmula que correlaciona el CBR con el módulo resiliente. Pero eso lo vamos a ver en la etapa del diseño de pavimentos. Cuando vamos a diseño de pavimentos, ahí vamos a hablar netamente más acerca del módulo resiliente. Ahora, vamos a hablar de un manual que es muy interesante, que ustedes tienen que conocerlo y que tiene que ser una de sus Biblias con el cual van a tener que leerlo, entenderlo, para que ustedes puedan saber de qué se trata o qué es lo que hacen todos los ensayos al momento de interactuar con los suelos. Este es el manual de ensayo de materiales. Todos los requerimientos técnicos o característicos que nos pide la norma de material de capa base o subbase o de carpeta de rodadura, te dicen el material base tiene que cumplir el ensayo de abrasión de Los Ángeles, que está, y te dan una referencia, MTC E206, digamos. ¿Qué haces acá? Tú buscas acá el ensayo del MTC. Vas al MTC E206, acá por ejemplo es el ensayo de peso específico y absorción de los agregados gruesos. Vas a ese punto y ahí te da la información respecto a los materiales, el procedimiento, el cálculo y cómo debes interpretar los resultados de este ensayo. Aquí está todo el procedimiento de los ensayos que tú tienes que realizar en proyectos viales. Ingeniero, hay algunos ensayos que no se encuentran acá en el manual de ensayo de materiales, ¿correcto? Y así como algunos requerimientos normativos no te hacen mención al manual de ensayo de materiales, pero son muy pocos, la verdad, hacen mención a las normas ASTM. Te pide, por ejemplo, el ensayo azul de metileno para agregado fino, para usarlo como, como material de mezcla asfáltica en caliente. Te pide la ASTM de 127. Pero esas normas son tan versátiles que ya ustedes la pueden encontrar en internet. Colocan ASTM 127 y al toque encuentran en internet la norma.
aplican el mismo procedimiento y obtienen el resultado. Pero el 95 a 98% de todos los ensayos que te piden el manual de la EGE 2013 y el manual de suelos y pavimentos, que también son nuestras otras dos Biblias, van a hacer referencia a todos los ensayos que están acá. Acá en la sección 1 están todos los ensayos referidos a suelos. En la sección 2, todos los ensayos referidos a agregados. Cuando hablemos de agregados, nos vamos a referir, por ejemplo, a la piedra chancada, a la arena gruesa, que son componentes del concreto hidráulico, pavimento rígido, del pavimento flexible, del material de base, o también bases estabilizadas, bueno, con cemento, cal o emulsión asfáltica, como les había comentado. También en la sección 3 de bitúmenes, que son los famosos asfaltos, o como algunos es mal llamado, que le dicen la famosa brea, pues, ¿no? Ese es el líquido que a altas temperaturas tiene un comportamiento líquido y a bajas temperaturas se comporta muy viscoso, incluso sólido. Y bueno, en la sección 4, emulsiones asfálticas, que es una tecnología de emulsión de asfalto en frío. Mezclas bituminosas, que ya es cuando ya el asfalto está mezclado con piedra, agregado grueso y agregado fino, ya conforma toda esta mezcla asfáltica que se coloca en la carpeta de rodadura, que nosotros vemos en los pavimentos. Bueno, aquí están todos los ensayos respecto a estas mezclas. Y cementos y aglomerados. Aquí vamos a ver todos los ensayos que nos pide que debe cumplir los componentes de un pavimento, de un concreto hidráulico, de un pavimento rígido. Bueno, ¿qué ensayos debe, los ensayos del cemento, los ensayos a los agregados y los ensayos específicos de densidad, compresión, resistencia, fluidez, bueno, etcétera, ¿no? Los ensayos al concreto, los ensayos metálicos, drenaje, misceláneos, estabilizaciones, pinturas, esferas, microesferas de vidrio y, bueno, todos los ensayos correspondientes para un proyecto vial. Ya, a ver, a ver. Ya, bueno. Vamos a entrar ahora a la clasificación SUX, aunque para no variarlos un poco, vamos a terminar ese tema de los manuales, ¿no? A ver, un momento. Ya, aquí hemos hablado acerca del manual de ensayo de materiales. Acá esta información también se los voy a pasar para que ustedes lo puedan tener. Aquí están todos los ensayos descritos con imágenes, dimensiones de los equipos que vas a utilizar para hacer el ensayo, referencias normativas, notas, cálculos, todo. Toda la información para poder hacer correctamente el ensayo, aquí va a estar. Ahora, vamos a la segunda Biblia, el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción, la EG 2013. Este manual de especificaciones técnicas generales nos da una descripción detallada del procedimiento, recursos, equipos, valorizaciones y requerimientos técnicos que debe cumplir cada partida de un proyecto vial. Por ejemplo, vamos a ver algo que va a ser muy común. Bases granulares. ¿Quién no ha trabajado con una base granular, una piedra chancada con una arena? Vamos acá. Primero, te da una descripción respecto a qué compete esta actividad. Consiste en la construcción de una o más capas de materiales granulares que pueden ser obtenidos de forma natural o procesados con inclusión o no de algún tipo de estabilizador o ligante. Materiales.
La composición final de los materiales presentará una granulometría continua, bien graduada. Para zonas con altitud o mayores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, deberá seleccionar la gradación A. Acá te da toda una serie de gradaciones. Yo les había comentado acerca del uso granulométrico. Estos son los usos granulométricos, o también gradaciones, como en algunos casos le llaman, ¿no? Son los límites tanto superior como inferior que debe tener tu curva granulométrica. Por ejemplo, en este caso, la gradación B es la más utilizada, y cuando ya tú superes los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya usas la gradación A. Y aquí ya tú ya tienes el reto de que tu material de base granular tiene que cumplir esta gradación. Si tu base no cumple esta gradación, simplemente no es aceptada para ser usada como una capa base. ¿Qué CBR también debe cumplir mi material de base? Cuando el tráfico de ejes equivalentes es menor a 1.000.000, mínimo 80%. Si el tráfico de ejes equivalentes es mayor a 1.000.000, mínimo 100%. El agregado grueso, porque el material base es una mezcla de agregado grueso con agregado fino. El agregado grueso tiene que cumplir todos estos ensayos. Yo les había comentado de que te dan una serie de ensayos y te dan la norma. Acá en este caso, la norma del MTC E210. Y tú vas al manual de ensayo de materiales, buscas el E210. El E210, aquí está. Método de ensayo para poder determinar el porcentaje de partículas fracturadas. Partículas con una cara fracturada. Es el ensayo que te pide que debes cumplir. Y aquí está el requerimiento. Si es menor a los 3.000 metros, 80%. Si es mayor a los 3.000 metros, 80%. Con dos caras fracturadas, E210, el mismo ensayo, mínimo 40%, menor a 3.000 metros y mínimo 50% para mayores a 3.000 metros. Y así también te pide para elaboración de los ángeles, partículas chatas y alargadas, sales solubles totales, durabilidad al sulfato de magnesio, así que también como tus límites. Si es que el requerimiento está en blanco, no hay un requerimiento para esa condición de esa altitud. Entonces, con eso ya tienes se podría decir, una holgura respecto al requerimiento técnico que te pide la norma. Ahora, vamos al agregado fino, también de la misma forma, te pide el índice plástico. Les había comentado se podría decir, la importancia que tiene el que tu suelo no tenga mucho índice de plasticidad. Entonces acá lo que te dice es que máximo 4%, menores a 3.000 metros, y cuando es mayor a 3.000 metros, mínimo 2%. Equivalente a arena también, sales solubles, durabilidad al sulfato de magnesio. Aquí también están sus referencias respecto al manual de ensayo de materiales. Ya te he explicado respecto a los requerimientos técnicos que debe cumplir tanto tu agregado grueso y tu agregado fino. Ahora, también te hace mención a los requerimientos de construcción. La exploración y elaboración de materiales. La mezcla de agregados deberá salir de planta con una humedad requerida de compactación, teniendo en cuenta las pérdidas que puede sufrir en el transporte y colocación. Preparación de la superficie, todo lo que tienes que tomar en consideración. El tramo de prueba, bueno, si es que no te hace mención, también te hace una referencia en qué subsección está la información de la cual tú tienes que tomar como referencia para poder hacer adecuadamente tu proceso constructivo. El transporte y colocación de material, distribución de la mezcla, la compactación, la apertura de tránsito, la aceptación de los trabajos. Y aquí se podría decir, aquí está el plagio del supervisor, ¿no? Aquí está el control que él va a tener para poder asegurarse de que el contratista o el residente cumpla con todos los requerimientos técnicos de calidad del material base. Acá están los ensayos y frecuencias. Lo único que acá hace la norma es repetir todos los ensayos que ya hizo mención anterior en las anteriores tablas, pero acá lo que añade es con qué frecuencia se van a hacer los ensayos. Por ejemplo, el ensayo de granulometría se va a hacer cada 750 metros cúbicos elaborados. ¿Y dónde se va a hacer el muestreo? En la cantera.
el límite líquido, cada 750 metros cúbicos. ¿Y dónde se va a obtener la muestra? En la cantera. Y así, de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos producidos, ya sea en cantera o colocados en pista, se van a hacer la frecuencia de estos ensayos. Si es un proyecto, digamos, de unos 100 kilómetros, obviamente tus ensayos de control de calidad van a ser más frecuentes, pues, ¿no? Ahora, la calidad del trabajo terminado, la compactación, los límites máximos que no debe superar. La humedad de trabajo no debe variar más o menos del 1.5% respecto al óptimo contenido de humedad debido al ensayo Proctor. Bueno, si nos abocamos netamente a lo que pide el requerimiento o lo que menciona la norma, podemos encontrar, digamos, a veces yo también discrepo de algunos datos que nos pide la norma. Por ejemplo, el único fin de un contenido óptimo de humedad es llegar a la máxima densidad seca. Si tú, digamos, superas el 1.5 o 2% del óptimo, pero has llegado a la máxima densidad seca, yo creo que has llegado a la meta, que es densificar lo más que se puede a la capa base o la capa de afirmado. Por lo cual, a veces no encuentro muy, se podría decir, no encuentro mucha lógica en que la norma te ponga estos parámetros de que más o menos 1.5%. A veces también la curva o la campana de Gauss de cómo se llama, del contenido humedad óptimo, no siempre tiene una forma de campana de Gauss delgada. A veces en los suelos más plásticos, por ejemplo, en los suelos limosos, suelos arcillosos, la campana de Gauss es más ancha y te da un mayor rango de contenido de humedad óptimo con el cual tú vas a llegar a la máxima densidad seca. Por lo cual, a veces obedecer o seguir estrictamente a lo que te pide la norma, no siempre te va a llegar a la máxima densidad seca. Bueno, el espesor también, bueno, eso sí es algo con el cual muchos supervisores controlan los proyectos viales, en que no excedas o el espesor mínimo no sea menor al 95%, ¿no? Y bueno, la medición, el pago, al final es cómo se debe valorizar el proyecto o la partida, que en este caso es el material de base. Y bueno, y así como esta partida de base, aquí hace mención a todas las partidas que tú puedes tener en un proyecto vial, desde, desde la movilización y desmovilización de equipo, topografía, mantenimiento de tránsito, campamentos, desbroce y limpieza del terreno, excavación para explanaciones, remoción de derrumbes, terraplenes, pedraplenes, mejoramiento de suelos, obras de encauzamiento, los famosos afirmados, como les había comentado, ¿no? O los suelos estabilizados con cemento, cuando vas a ejecutar un afirmado mejorado con cemento, mejorado con cal, con un producto químico, con sales, cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, o mejorado con emulsión asfáltica. Acá están todos los parámetros y requerimientos técnicos que deben cumplir estos materiales para que tú puedas utilizarlos como estabilizadores. Capas anticontaminantes de su base y base. Bueno, son las bases y bases que tú naturalmente vas a encontrar en un pavimento flexible estándar o un pavimento rígido. Requerimiento de su base granular, base de concreto hidráulico poroso, base de concreto asfáltico poroso, base de concreto hidráulico, plantas de producción, capa de agregado, separación de suelos de subrasante y capas granulares con geotextil. Y bueno, los pavimentos flexibles, que es uno de los temas con los cuales siempre van a estar viendo los disposición general, imprimación, riego de liga, tratamientos superficiales, sello asfáltico, mortero, sello de fisuras, grietas, cemento, micropavimento, el pavimento de concreto asfáltico en caliente, en frío, asfaltos líquidos, bueno, y todo lo demás correspondiente pues a pavimentos flexibles, ¿no? Como les mencioné, hacen todas las menciones respecto a lo que deben cumplir
los ensayos que deben cumplir estos materiales, su procedimiento de colocación, su aceptación, las frecuencias de los mismos, para poder llevar un correcto control de calidad de colocación y producción del mismo en un proyecto vial. Y también los pavimentos rígidos, pavimento de concreto hidráulico, suministro del cemento, pavimento de adoquines o de piedra, y bueno, también el ítem de drenaje, ¿no? El acero, el concreto que debe tener. Sabemos que hay drenajes longitudinales, transversales, las famosas alcantarillas, o los subdrenes, el dren francés. En qué casos utilizar, qué requerimientos debe cumplir el pontón, una alcantarilla simple, una batería de alcantarillas o una alcantarilla combinada, y obras complementarias, gaviones, defensas ribereñas, demoliciones, señalización, protección ambiental y bueno, unos anexos. Bueno. Y bueno, acá van a encontrar, se podría decir, una Biblia, es una especie de libro una información que te explica a detalle el procedimiento que vas a llegar en cada partida. Y también que sirve como información base para que tú puedas elaborar las especificaciones técnicas de tu expediente en proyectos viales. Si en algún momento llegamos a llevar el curso de expedientes técnicos en obras viales, vamos a trabajar mucho de la mano con el manual de la EG 2013, ya que partimos de acá para poder hacer el ítem de especificaciones técnicas de los proyectos viales. Y uno de los últimos documentos y uno de los más importantes para poder entender los requerimientos técnicos y de diseño que debe tener nuestro pavimento. El manual de sección de suelos y pavimentos. Bueno, a ver si nos tomamos unos 10 minutos y retomamos, para poder tomar un poco de agua, unos 10 minutos, a ver si es que pueden dejar sus consultas por el chat y yo les voy respondiendo después del pequeño receso. 10 minutos, por favor. Ya, como les había comentado, en uno de los últimos libros o compendios que nos da el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el Manual de Carreteras, sección Suelos y Pavimentos. En este manual nosotros vamos a encontrar toda la información que debe respecto a los requerimientos técnicos e información que debe tener todo diseñador o todo proyectista de un pavimento, como requerimientos de resistencia mínimos, características mínimas, dimensiones mínimas, y con esta tú puedes diseñar correctamente o según los reglamentos de la norma, un correcto pavimento para el periodo de tiempo o periodo de vida útil que requiere tu proyecto vial, ya sea 10 o 20 años. Ustedes me dirán, bueno, ingeniero, acá puede encontrar los requerimientos que debe tener un terraplén, un corte, una suprasante, un afirmado, un pavimento, un drenaje. Sí, pero eso ya se menciona en la EG 2013. Bueno, acá también te recalca la información como también te deriva al manual de la EG 2013. Por ejemplo, ¿qué información relevante nos podía ayudar bastante para el diseño de pavimentos? El tráfico vial. Uno de se podría decir, de las informaciones primordiales para poder diseñar un pavimento es el estudio de tráfico. ¿Cuál va a ser la necesidad o la demanda que va a tener este pavimento a lo largo de los 10 o 20 años de vida útil que va a tener ¿Cuántos ejes equivalentes de 8.2 toneladas va a poder transitar sobre este pavimento? Entonces,
con esta información y con el estudio de la capacidad portante sobre el suelo de fundación sobre el cual se va a sentar todo tu pavimento, vas a poder diseñar el espesor que va a tener cada componente de tu pavimento. El espesor de la subrasante mejorada, si es que amerita que sea mejorada, si es el espesor de la capa de subbase, el espesor de la capa base y el espesor de la carpeta de rodadura, ya sea carpeta asfáltica en caliente, en frío, emulsión asfáltica o un pavimento rígido, ¿no? Eh, el clima, la temperatura que va a influenciar el tipo de material que vas a colocar, el drenaje que es muy importante y también desde ya os digo que el peor enemigo de un pavimento es el agua, ya que este va a influenciar mucho en la pérdida de capacidad portante, en la pérdida de los finos que ya les había comentado, en el lavado de finos que provoca en el pavimento y por ende la pérdida de la capacidad portante. Y aparecen las famosas grietas, baches, fisuras, ahuellamientos, que cuando estudiemos nosotros la tecnología de las mezclas asfálticas, cuál es el comportamiento mecánico de una capa base, una capa subbase, cuál es el aporte que tiene cada uno de ellos, vamos a poder predecir cuáles son los posibles daños que va a poder tener a lo largo de su vida útil. Porque no todos tienen el mismo comportamiento, cada uno tiene un comportamiento mecánico distinto y hay que saber explotar el, se podría decir, el mayor beneficio que nos trae cada uno de ellos, porque cada uno también tiene un distinto costo. Elaborar una mezcla asfáltica es bastante carísima, desde la producción del agregado que se saca en la cantera, desde la producción en la planta asfáltica en caliente hasta su colocación de todo el equipo que tiene que intervenir para colocarlo y sea colocado en el pavimento, es bastante carísima. Obviamente, y la capa base que está debajo de la carpeta de herradura es menos costosa, ¿ya? Pero también tiene un costo también elevado. Y el material de su base, tiene una equivalencia similar a un afirmado, básicamente solo pasa por un proceso de zarandeo en la cantera y también por unos ensayos de calidad que te pide la norma, pero ya es menos costosa que una capa base y mucho menos costosa que una carpeta de rodadura, ¿no? Y cada uno de estos componentes soporta distintas o disipa una distinta cantidad de carga que va a transitar sobre este pavimento. Porque ya, bueno, adelantándoles respecto al concepto de un pavimento, cuando un vehículo transita sobre un pavimento, esta llanta que tiene un peso transmite una carga puntual sobre el pavimento, ya sea rígido o flexible, y la primera capa de rodadura es la que va a empezar a disipar esa carga o empezar a, se podría decir, a distribuirla. Y mientras más capas tenga el pavimento flexible, mientras más espesor tenga el mismo y que sea de mayor calidad, va a tener una mayor capacidad de disipación de estas cargas, de tal manera que la carga que llega a la subrasante tiene que ser cuasi cero. Y esa es más o menos la teoría, bueno, el concepto con el cual uno tiene que diseñar un pavimento. Lo mismo, el mismo comportamiento tiene un pavimento rígido, pero a diferencia, si ustedes han visto los expedientes de un pavimento flexible y un pavimento rígido, el pavimento rígido solo consta de dos capas. La carpeta de rodadura, que es la capa de pavimento hidráulico, y la capa de su base. A diferencia de un pavimento flexible, tiene una carpeta de rodadura, una capa base, una capa de subbase y una subrasante que también puede ser mejorada o puede ser un terreno en fundación normal. ¿Por qué el pavimento flexible tiene más capas? Porque su capacidad de disipación de la carpeta de rodadura es menor a la de un pavimento rígido. El pavimento rígido, por ser una estructura rígida, disipa casi el 95% de toda la carga del pavimento. Y solo dejándole a la capa de su base el 5% hasta menos todavía, 3 o 2%. Básicamente todo, casi toda la carga lo asume la carpeta de rodadura del pavimento rígido, pero obviamente es más cara el pavimento rígido. Tiene unas ventajas y desventajas que lo vamos a ver al momento de comparar un pavimento flexible y rígido,
de tal manera que nosotros podamos entender cuál es la ventaja de utilizar uno u otro. Y a esto nos va a ayudar también el, el estudiar la, la mecánica de suelos de cada uno de ellos. Porque también, al igual que elaborar una mezcla asfáltica en caliente, el pavimento de concreto rígido, la piedra chancada y la arena gruesa tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertos ensayos que son muy exigentes. Bueno, estabilización de los suelos, te da acá los rangos con los cuales tú puedes empezar a combinar el afirmado y de esta forma poder mejorar el suelo de fundación de tu pavimento. Materiales de los pavimentos, habla del afirmado, de su base, pavimentos flexibles. Acá vas a poder tomar todos los parámetros que te van a llevar a diseñar un pavimento flexible, desde la servicialidad, la evaluación estructural, el tráfico, las fallas, factores básicos para definir el refuerzo del pavimento, y también de la misma forma el pavimentos semirrígidos, que son los famosos articulados, ¿no? Y los pavimentos rígidos, que son los de concreto. Acá ya entra a más detalle respecto a los componentes estructurales de un pavimento rígido. Por ejemplo, hemos hablado de pavimento rígido a margen global, pero detrás de un pavimento rígido ya entran lo que son las juntas longitudinales, las juntas transversales, las barras de amarre, el sellado de las juntas, las bermas de concreto, bermas de asfalto, bermas granulares y los detalles que tienen que tener cada uno de estos y los requerimientos que deben cumplir los materiales que se van a utilizar en cada una de estas, ya sean las barras o las juntas. El comportamiento de los pavimentos y, bueno, abreviaturas, glosario de términos. Y también se podría decir una información que te puede ayudar bastante en el diseño de pavimentos. Bueno, lo vamos a ver un poco más a detalle en, en la clase de diseño de pavimentos. Es que también este manual nos ofrece un catálogo. Un momentito, que esto es un poco lento. Aquí está. No, está un poco más acá. Ya. Algo muy interesante que te da el manual es que te ofrece un catálogo de diseños o espesores de un pavimento en función al tráfico y a la calidad portante que tiene el suelo de subrasante del terreno de fundación de un pavimento. En función de esos dos datos, el manual de suelos y pavimentos te ofrece una gama de espesores que tú puedes utilizar como referencia para un proyecto vial, ¿no? Es una metodología de diseño que te puede servir o que te puede ayudar a poder, se podría decir, corroborar que el diseño que tú has hecho, tenga una similitud con el dato que te coloca acá el manual de suelos y pavimentos. Porque nosotros como proyectistas, cuando diseñamos un pavimento, diseñamos un pavimento mediante una metodología, pero para asegurarnos de que la estructura que hemos compuesto para, bueno, los espesores que hemos colocado para todo el pavimento sean los correctos, podemos optar por una segunda metodología para aclarar esos espesores. Y aquí está una de las metodologías, que es la metodología por catálogos que nos ofrece acá el manual de suelos y pavimentos, donde tú puedes
se podría decir, corroborar o comparar si es que tu diseño que has hecho ya fue revisado correctamente o no hay, no hay mucha variación con lo que te pone acá. De esa manera tú ya puedes estar más seguro respecto a tu diseño, ¿no? Bueno, eso fue lo concerniente respecto a los tres manuales principales que nosotros vamos a utilizar para poder entender la mecánica de suelos en proyectos viales. Ahora, respecto a la clasificación SUX, como les había comentado, hay dos sistemas de clasificación, la SUX y la ASHTO. La SUX básicamente lo que nos pide, o bueno, en la metodología que hace referencia a este método, es separar los suelos mediante gravas, gruesos, finos, gravas, arenas, bien graduadas, mal graduados, arcillosos, limosos, orgánicos e inorgánicos. Y, por ejemplo, a ver cómo podemos hacer esto. Ya, si el suelo, tienes un suelo, realizas un proceso de tamizaje, más del 50% pasa la malla número 200 y es un suelo fino, porque la malla número 200, que es una malla muy finísima, separa los finos, que vienen a ser las arcillas y los limos, de las gravas y las arenas. Si más del 50% pasa a la malla 200, es un suelo fino. Pero si más del 50% es retenido por la malla 200, ya es un suelo grueso. Ahora, digamos que ha pasado el primer filtro, el mayor del 50% está retenido por la malla 200, ya entramos a la clasificación de arenas y gravas. Por ejemplo, una vez que tú haces el tamizaje de estos suelos gruesos y más de la mitad de la fracción gruesa pasa por la malla número 4, es una arena. Si más de la mitad de la fracción gruesa es retenida por la malla número 4, es un suelo gravoso. Ahora, hay que entender, o un dato muy importante, es que la malla número 4 es la que separa por excelencia los suelos, las gravas y las arenas. Siempre que nosotros vayamos a trabajar con, digamos, con clasificación de suelos de bases o subbases o suelos de subrasante, siempre hay que tener en la cabeza la malla número 4 y la malla número 200. La malla número 200 es la que separa los suelos finos de los gruesos. Y dentro de la clasificación de los gruesos están las gravas y las arenas. Y lo que separa de las gravas y las arenas es la malla número 4. Ahora, ahora, tú tienes, a ver, ya. Ahora, una vez que tú tengas ya clasificado tu suelo, ya sea un suelo gravoso, un suelo arenoso, estos tienen que cumplir ciertos coeficientes de uniformidad, coeficientes de curvatura, que te van a poder determinar si este suelo es bien graduado o mal graduado. ¿Qué se refiere que es bien graduado o mal graduado? Que tiene se podría decir, una forma, una curva más o menos más diagonal y más suave, porque pueden haber granulometrías que pueden tener esta forma o granulometrías que pueden tener esta forma, que son mal graduadas, a que una granulometría que puede ser más suave, así como esta que estoy buscando. Una granulometría que tenga una mayor distribución de varios tamaños de partículas que permite que haya menos vacíos en todo este suelo y que tenga un mayor porcentaje o una mayor resistencia ante las cargas. Porque ¿qué pasa? Un suelo que tiene pocos finos. Es un suelo que es un suelo muy, se podría decir, libre de finos, con más gravas,
y que tiene poca cohesión, poca adherencia, como por ejemplo el agregado grueso producido en las canteras, que la piedra chancada, que está libre de finos, más o menos tiene ese comportamiento. O imagínense otro suelo que tiene bastantes finos y que tiene muy poca presencia de material grueso, que si tú lo analizas microscópicamente, vas a encontrar que los suelos finos tienen muchos contenidos de vacíos y que lo hace muy, se podría decir, tiene muy plástico ante cualquier carga al cual va a ser sometida el mismo. Y también si es que la grava va a ser limosa o arcillosa, también te da los límites, los índices de plasticidad para poder determinarlas. Por ejemplo, si el límite de plasticidad es menor que 4, es una grava limosa. Si el índice de plasticidad es mayor a 7, es una grava arcillosa. Y de la misma forma, dentro de la clasificación de las arenas, una arena bien graduada o una arena mal graduada tiene que cumplir el coeficiente de uniformidad o el coeficiente de curvatura. ¿Qué son los coeficientes? Bueno, a ver, aquí tú tienes acá tu curva granulométrica. Si tú vas al decil 60 o el decil 10, buscas el porcentaje pasante del 60% y el porcentaje pasante del 10%, lo proyectas horizontalmente hasta que toque, intersecte con la curva granulométrica y de ahí lanzas una línea vertical hacia, hacia la abscisa y donde intercepte en la abscisa, esos valores que son los tamaños de las aberturas de la malla, esos son los datos que tú vas a colocar aquí en estas fórmulas. Bueno, y una vez que hagas la división, te tiene que dar el coeficiente de uniformidad, que tiene que ser mayor a 6. Y lo mismo con el coeficiente de curvatura. El decil 30 ubicas el pasante del 30% entre el decil 10% y el decil 60, del 60%, y haces la división y te tiene que salir entre 1 y 3. Una vez que cumpla estos dos criterios, ya cumple la condición para hacer una arena bien graduada. Y si es que no cumple esa condición, viene a ser una arena mal graduada. Y de la misma forma, si es un suelo limoso o arcilloso. Si el IP es menor a 4, es un suelo limoso. Si el IP es mayor que 7, es un suelo arcilloso. Y si es que el IP está entre 4 y 7, requieren simbologías dobles. Y ahora, en la clasificación de los suelos finos, porque ya hemos hablado de los gruesos, ya vienen a hablar acerca de los limos y arcillas, del límite líquido menor al 50% y el límite líquido mayor al 50%. Ahí hablamos de los limos inorgánicos, las arcillas inorgánicas, limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas, limos inorgánicos, limos misceláneos, diatomáceos, más elásticos, arcillas inorgánicas, arcillas orgánicas de media o alta plasticidad y los suelos altamente orgánicos. Y en la tabla que nos va a ayudar a poder clasificar mejor o gráficamente, a poder identificar si es que no queremos trabajar con esta clasificación, está la carta de plasticidad SUX. Ahí vas al límite líquido, y en la parte de las ordenadas está el índice de plasticidad, donde tú ya puedes clasificar gráficamente el tipo de suelo. Bueno, haga unas simbologías. Bueno, esto es muy variable, ya que cada proyectista toma a su criterio el tipo de simbología para cada tipo de suelo que va a colocar en sus planos. Y bueno, bien, tenemos la clasificación Ashton. Para entender la clasificación ASTO, nosotros vamos desde izquierda hacia derecha. Nosotros asumimos en primera instancia que el suelo es de la mayor calidad, A1. Es un suelo de piedras, gravas y arenas que es excelente y bueno. Y a medida que nosotros vayamos viendo que este suelo no cumple los requerimientos que acá nos da las tablas,
Por ejemplo, la malla número 10 máximo pasante 50%, y en la malla número 40 máximo 30, y en malla número 200 máximo 15, y del IP tiene que ser máximo 6. Si es que vemos que uno de ellos no cumple, automáticamente ya el suelo va a desplazarse al segundo tipo de suelo de menor calidad, que en este caso ya no es A1A, sino pasa al A1B. Volvemos a evaluar al suelo en base a los requerimientos, del suelo A1B. Revisamos, hacemos toda la información de la data que tenemos de este suelo, y de vuelta vemos que no cumple uno de los criterios. Entonces pasamos al siguiente tipo de suelo. Y así sucesivamente. A medida que el suelo no vaya cumpliendo esos requisitos, va descendiendo, se podría decir, de categoría, hasta que en alguno de los puntos vaya a cumplir alguno de los criterios y se queda con esa clasificación. Ya, listo. Ahora, para poder empezar a poder ver todos los estudios de suelos y de qué forma vamos a poder entenderlos, vamos a primero que tener que estudiar o ver los tipos de pavimentos que nosotros vamos a encontrar en un proyecto vial. Están los pavimentos flexibles, semirrígidos, rígidos y los pavimentos articulados. Como yo les había comentado, un pavimento es una composición de varias capas estructurales, que cada uno tiene una distinta capacidad portante, una distinta calidad. A medida que va subiendo hasta tener más contacto con el nivel de la rasante, la calidad va aumentando. La calidad de la capa rasante es mucho mejor que la capa base. La calidad del material de la capa base es mucho mejor que la subbase. Y el material de la subbase es mucho mejor que el material de fundación. Ahora, yo les había comentado cuál es el comportamiento, cuál es la diferencia entre un pavimento rígido y flexible. Y aquí está más explicado, ¿no? Por ejemplo, aquí está un pavimento rígido, acá en la parte derecha está el pavimento flexible. Y acá en la parte superior está la llanta, que es la que ejerce una fuerza, un esfuerzo puntual sobre el pavimento. Como ustedes pueden ver acá, en el pavimento flexible, en el pavimento rígido, el esfuerzo que aporta la llanta hacia el pavimento es distribuido en una mayor área. A diferencia que en un pavimento flexible, el esfuerzo que transmite la carga al pavimento lo hace en una menor área, es más puntual. ¿Por qué se da este fenómeno? Debido a la propiedad rígida que tiene el pavimento rígido. En el pavimento rígido, imaginemos que es una viga de concreto armado que es sometida a una carga puntual en el medio. Esta va a resistirse o va a tener una resistencia a la flexión, y por la misma propiedad rígida del concreto, esta va a tener una mayor resistencia o mayor disipación. A diferencia del pavimento flexible, que el pavimento, la carpeta de rodadura, que es una mezcla asfáltica flexible, no tiene un comportamiento altamente rígido como el de un concreto hidráulico. Por esa razón que la carga no es tan distribuida en una mayor área, sino en una área puntual. Por esa razón es que el pavimento flexible usa mayores capas, utiliza una capa base, una capa subbase y un material de subrasante que puede ser mejorada. Y a diferencia del pavimento rígido, como ustedes pueden ver, que es solamente la carpeta de rodadura y la parte de abajo, el material de base. Básicamente ello. Por esa razón, el pavimento rígido absorbe mucho mejor los esfuerzos que un pavimento flexible. Y obviamente, claro, el pavimento rígido es mucho más caro. Ahora,
Acá tenemos la comparación de los pavimentos rígidos y flexibles y los semirrígidos. El pavimento flexible, una capa, carpeta asfáltica, una base, subbase y una subrasante, como acá los pueden ver en, en una imagen, ¿no? Acá en la parte de arriba está en la carpeta asfáltica, la capa base que está compuesta por piedra chancada y arena gruesa, la capa de subbase, que ya les había comentado que es un material muy similar al de un afirmado simple, y acá en la parte de abajo el material de la subrasante, que es el terreno de fundación. El pavimento rígido, que es la losa de concreto, el material base o subbase, que está debajo, y el material de subrasante. Y acá pueden ver una imagen cómo es el acabado. Ahora, el pavimento semirrígido. Cuando hablamos de pavimento semirrígido, hablamos de una carpeta de rodadura, ya sea flexible, con una capa base tratada con un ligante hidráulico o con un, se podría decir, un mejorador que le dé una propiedad más rígida. ¿Con qué finalidad uno mejora la propiedad de una capa base? ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo de mejorar una capa base es reducir el espesor del mismo. Como les había comentado, el esfuerzo de la llanta o del vehículo que pasa a través de un pavimento es transmitido a través de las capas, de tal forma que cuando se disipa por todas las capas, al final tiene que llegar a cero en el nivel de la subrasante. Y digamos, por X razones, el espesor de una capa de nuestro pavimento nos sale, digamos, 2 metros. Y es antieconómico producir un pavimento de tales dimensiones. Bueno, hablamos de un pavimento tradicional, de una carpeta de rodadura asfáltica, una capa base simple, una capa de subbase simple y el terreno de fundación. Ahí es donde vienen las tecnologías de mejora de capa base, de tal forma que añadiendo un ligante hidráulico, cemento, cal, una emulsión asfáltica, mejorar las propiedades rígidas de la capa base, de tal manera que su espesor, que digamos originalmente era 80 centímetros, se baje a 50, se baje a 40, de tal forma que ya no produzcamos tanto volumen de material y así se vuelva económico el proyecto. Puede ser económico como también puede ser antieconómico, porque utilizar estos ligantes también no son, no son baratos, se podría decir. Ahí es donde ya entra nuestro criterio ya como desde el punto de vista económico. No voy a encarecer más el proyecto solo por reducir los espesores y obviamente subir el costo de a tal grado que ya no sea factible para la entidad pública. Bueno, y, y esta tecnología se puede aplicar a capas bases, sí, se puede aplicar a capas de subbase también, a subrasante también se puede aplicar, también se puede aplicar. Y a carpetas de rodaduras, mezclas asfálticas, se puede mejorar con aditivos, sí se pueden mejorar con aditivos. Ahí vienen los famosos asfaltos espumados, asfaltos aditivados, que ya, bueno, si es que está dentro del temario, vamos a ver ligantes asfálticos, ¿no? Bueno, y el pavimento flexible que ya ustedes lo conocen, consta de una carpeta asfáltica, una capa base, o su base compuesta por materiales granulares, tanto gravas como arenas. En la carpeta asfáltica, la diferencia está en que, aparte de la grava y la arena, se le incorpora un líquido asfáltico que viene a ser el ligante que mantiene unidas las piedras y las arenas. Como les había comentado al inicio de la clase, el fin de estas tecnologías que son el pavimento rígido y el pavimento asfáltico es incorporar un ligante tan fuerte que mantenga unidas las gravas y las arenas y que éstas se comporten como un solo cuerpo. Recuerden, el asfalto no es el que va a resistir la carga, la arena no es la que va a resistir la carga. El que resiste la carga, y tengamos bien claro eso, es la piedra. La piedra es carga, le va a dar esfuerzo ante resistencia
tráfico pesado. Así que en toda mezcla asfáltica, en todo componente de concreto, mientras más grande sea la piedra, claro, dentro de los límites máximos permisibles, esta va a poder resistir una mayor carga de tráfico. Mientras más pequeña sea la piedra chancada que se va a utilizar, esta va a resistir una menor carga de tránsito. De ahí vamos a hablar acerca de la mezcla asfáltica tipo 1, tipo 2, tipo 3 y también de los tipos de material de base. Y el suelo de subrasante, que es el terreno natural, cuando tú haces un desbroce con equipo o maquinaria al inicio de tu proyecto vial, al momento de iniciar el movimiento de tierras. Ahí ya tú vas a determinar si es que el suelo es competente para ser usado como suelo de fundación o bien ya vienen las opciones de mejorarlo, reemplazarlo o incorporar algún aditivo o algún geosintético que mejore las propiedades del mismo y así que pueda satisfacer las demandas de la norma. Y bueno, la carpeta asfáltica, que está compuesta por este líquido asfáltico de color negro, la piedra chancada, la arena gruesa y el último componente que es el filler. El filler no es más que un polvillo fino pasante de la malla 200, es como el fino, ¿no? Como hemos hablado acerca de la clasificación SUX, gruesos y finos, el fino es pasante de la malla 200, ese vendría a ser el filler, un polvillo fino. Este polvillo fino se interviene cuando ya la piedra y la arena no tienen ese contenido mínimo de filler que necesita toda esta mezcla de áridos. Ahí es donde ya obligadamente se tiene que incorporar estos finos, ¿no? Como también hay unos casos de algunos proyectos donde tiene excesivo este polvillo fino, donde ya se tienen que aplicar procedimientos de venteo o en última instancia cambiar de cantera, porque ya está fuera de los requerimientos técnicos que te pide la norma. Y acá, bueno, eso lo vamos a ver de repente, si es que las clases nos permiten, ver el procedimiento de producción de la mezcla asfáltica. Y ustedes dirán, ¿en qué aplica, ingeniero, la mecánica de suelos aquí? En todos los ensayos que se van a tener que hacer para poder llegar a ser aceptado tanto la grava, la arena y el filler para ser usado como una mezcla asfáltica y caliente. Porque detrás, antes de iniciar la producción en planta, se tienen que hacer toda una serie de estudios de mecánica de suelos y se tiene que corroborar con los requerimientos técnicos y o aditivarlos en caso de que estos en algún punto no cumplan ciertos ensayos. Los aditivos ya son el último recurso porque son caros. Imagínate comprar aditivos por mayores volúmenes. Obviamente el precio unitario por metro cuadrado o por metro cúbico de mezcla asfáltica producida en planta ya no va a resultar antieconómico para la empresa. Bueno, y los procedimientos de colocación. Y bueno, ya les había comentado, así como la capa base y la subbase tienen requerimientos de ensayos, requerimientos de mecánica de suelos, la carpeta asfáltica también tiene sus propios ensayos. Aquí hablamos de los usos granulométricos, los ensayos de durabilidad al sulfato de magnesio, abrasión de los ángeles, adherencia, durabilidad, partículas chatas y alargadas, caras fracturadas, sales solubles totales, absorción, equivalente de arena, angularidad, azul de metileno, índice de plasticidad, durabilidad, índice de plasticidad, sales solubles totales y absorción. Este, parte, hay que entender que todos estos ensayos vienen por una demanda de las problemáticas a los cuales muchos pavimentos a lo largo de la historia han fallado. Si tenemos, digamos, ¿por qué la norma te pide el ensayo de caras fracturadas? ¿Alguna vez se han preguntado por qué la piedra se chanca? ¿Por qué se tiene que llevar a la chancadora una piedra? Es netamente por este ensayo de caras fracturadas. Este ensayo es el que va a permitir una cara fracturada va a permitir una mayor adherencia. Y se le chanca
buscando que la piedra, el agregado grueso, cumpla este requerimiento. ¿Por qué el ensayo de adherencia? Porque hay casos que algunos líquidos asfálticos no han tenido buena adherencia con el agregado grueso y fino. Y con este ensayo se va a asegurar que el líquido asfáltico tenga una correcta adherencia con el mismo. Porque si no hubiera este requerimiento, este ensayo, uno a ciegas elaboraría su mezcla y en campo vería que no hay una buena adherencia y se empezarían a separar el ligante con el agregado grueso. Y eso ocasionaría problemas de estabilidad, de trabajo, de comportamiento mecánico de la mezcla asfáltica. Y bueno, los demás ensayos que también los vamos a ver cuando toquemos el porqué de estos ensayos en la mecánica de suelos. Y también un tema muy importante, la producción de material en cantera. Los ensayos que deben cumplir y con qué periodicidad se van a realizar. Y la colocación en campo, ¿no? Hemos hablado acerca del ensayo de densidad de campo, el proceso de compactación. Y acá también la subrasante, cuando, digamos, el suelo no cumple los requerimientos de calidad para ser usado como suelo de fundación, vamos a entrar en un proceso de mejoramiento o reemplazo del mismo para que este suelo ya pueda cumplir los requerimientos de la norma. Acá ponemos un procedimiento de reemplazo por enrocado y acá en la derecha un proceso de movimiento de tierras con ejecución de banquetas colindantes para estabilizar los taludes. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, si habría alguna consulta, me la podrían hacer. A ver, ve una consulta. Buenas noches, ingeniero. Consulta de, ¿se puede obtener los porcentajes de compactación mayor al 100%? ¿Por qué sería la causa? Consultó en campo algunos puntos daba 100, en otros puntos 102, con una misma densidad máxima seca obtenida en el laboratorio. Hicieron esa consulta. Ah, ya, correcto. Bueno, sí, en algunos casos es por, se podría decir, por un procedimiento porque se haya elaborado en el laboratorio. Porque el procedimiento de compactación en el Proctor modificado se realiza para llegar a una máxima densidad. Y si es que en algún punto se ha superado, que sí lo he visto también, al 102, 105%, es porque de repente han omitido un paso o han hecho un mal cálculo en el procedimiento, en el dibujo de la campana de Gauss del ensayo de Proctor.